Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, amigos televidentes de todo el país y más allá. Hoy es miércoles 9 de mayo del 2018. Empezamos mañana Boreal, su espacio que se transmite por Boreal Televisión. Con las informaciones, los comentarios y por supuesto un echar la vista al acontecer internacional con cada uno de los puntos de vista de nosotros los que integramos este set. También, como de costumbre, antes de desarrollar el programa, empezamos la memoria histórica, que en una fecha como hoy, en 1844, el general haitiano Charles Rivière Girard incendia la ciudad de Azua antes de abandonarla en su retirada del país, como hicieron con otras también para esa fecha de 1844. Y en 1940 llega a la República Dominicana el primer grupo de judíos que fueron acogidos por el gobierno dominicano, compuesto por 26 hombres, 10 mujeres y un niño de 14 años. Los cuales fueron ubicados en Sosúa, Puerto Plata, en esa comunidad que en aquel entonces pues era un monte, tierra baldía. Los judíos allí se asentaron e hicieron aportes en mejorar la ganadería y la agroindustria con la famosa productora de cárnico de productos Sosúa. Fueron a otros lugares y eso lo ha agradecido siempre el Estado de Israel, ese gesto del gobierno de entonces de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Los judíos han aportado mucho a la República Dominicana, a su desarrollo económico. Como siempre, también damos los buenos días al compañero Atahualpa Ramírez, que se integra al C. Buenos días. Buenos días, don Ramón Cabral de la Torre. Buenos días, amables amigos. Como siempre, felices de estar con ustedes a esta hora de la mañana por los canales de Boreal Televisión, 31 Altiz, 76 Claro, 20 de Aster, originando desde Santiago de los Caballeros en el canal 46 en Estados Unidos, en MyCable y Cable Más. Gracias por acompañarnos. Bueno, las lluvias en estos días en la zona de San Cristóbal y esa región del país pues han afectado a acueductos y puentes. Yo no sé por qué cada vez que hay problemas de lluvia, crecida de río, los puentes aquí salen tan afectados. Yo no soy ingeniero, pero en las comunidades donde yo cuando muchacho visitaba todavía están los puentes, pese a haber grandes fenómenos naturales. La construcción en República Dominicana es muy endeble, le impacta, le hace gran daño. No sé si es que no se toman las previsiones del lugar o no emplean los materiales como debe ser. No sé cuál es la realidad, pero aquí debemos ir pensando que la supervisión de parte de Obras Públicas, la OISOELA, quien tenga que supervisar, hay que pedirle que sean más efectivos, que tengan más cuidado técnico, porque el país no puede estar cada vez que pasa un fenómeno de esto con un rebú de puentes que se obstruyen, que muchos se caen, que muchos hay que hacerlo de nuevo. No, pero algo está pasando aquí en la construcción en la República Dominicana. Cada vez que uno ve que cuando vienen los ciclones,
ahí está el problema de que tenemos problemas en los acueductos, tenemos problemas en las viviendas. O sea, eso no se prevé en la ingeniería, en la construcción. Tiene que preverse. Ese es mi criterio, porque otros países del área tienen iguales condiciones, vienen ciclones y uno no ve que se reporta que el puente está y se fue, que el acueducto está, cada vez que hay agua, entonces no funciona. Parece un cuento chino. Cabral, pero los fenómenos naturales tú no puedes prever. No, yo no estoy diciendo. Y aparte de eso, déjeme decirle, yo creo que, no sé si la suerte o lo que sea ha acompañado a la República Dominicana, porque los últimos fenómenos naturales que han afectado esta parte del Caribe y el Atlántico, República Dominicana ha salido mejor librada que todos los países del área. Pero nosotros no nos han dado, por ejemplo, el que le dio a Puerto Rico ese ciclón, si se hubiera entrado aquí, las consecuencias hubiesen sido muy superiores. Lamentablemente, o por la vía de nosotros, no pudo. Pero yo no estoy planteando eso. Yo lo estoy viendo que otros países, como Cuba y en el área de Centroamérica, le impactan los ciclones, los huracanes. Pero no, como que no veo que se reportan que los puentes se dañan tanto. No sé. Y que los acueductos se deterioran tanto. Es por ahí que yo estoy diciendo. En el caso de los acueductos, cada vez que viene una crecida de río, usted sabe que el agua viene turbia, con lodo. Y el proceso de potabilización es mucho más costoso y mucho más... lleva más tiempo, y eso es parte de lo que limita un poco el suministro de agua. Pero sí coincido contigo en algo, con el caso de los puentes, porque justamente el pasado domingo yo estuve camino a Puerto Plata. Un abrazo y un saludo a todos los puertoplateños que ven el programa allá. Y siempre, hace un tiempo, reiteré y siempre lo he dicho, en términos de sugerencia al Ministerio de Obras Públicas, que los aproches de los puentes deben estar protegidos. Los ríos aquí no hay cultura de canalizarlos. Yo tuve la experiencia en Colombia de conocer el proyecto y la canalización de varios ríos que cruzan la ciudad, y lamentablemente aquí en el país siempre, fíjate que el puente generalmente cede por el aproche, porque no hay una canalización cercana al aproche del puente. El aproche es la parte donde se soporta en los extremos, y como el agua entra por ahí, le va socavando la base y viene muchas veces el colapso, no exactamente del puente, sino de la parte que une el puente con la tierra firme. Y creo que el Ministerio de Obras Públicas, que encabeza el licenciado Gonzalo Castillo, podría hacer un levantamiento de estos puentes, de los puentes en la República Dominicana, y empezar a trabajar de manera preventiva. Lamentablemente los recursos son siempre limitados, pero el costo de hacer un puente nuevo es más que el de usted prever, de usted tener la prevención de ir protegiendo los puentes de nuestro país. Ahí coincido contigo, y creo que eso es una labor que no tiene que ser no es una labor científica, porque eso es un asunto estructural que se puede hacer, por ejemplo, protegiéndolo con muros de gaviones. Vamos a suponer, habrá puentes que habrá que hacerle una protección de 300 metros de muros de gaviones antes de llegar al aproche, pero sale más económico y menos traumático que dejar una comunidad incomunicada o construir un nuevo puente. Es una sugerencia. Igual que el mantenimiento de carretera con las zanjas esas, que aquí también se descuidan. Entonces viene ahí el problema de los hoyos y luego el deterioro de las carreteras, porque no tienen el cuidado, el desagüe necesario. Esas son cosas que debiera pensarlo, como dice usted, con la mejor sugerencia posible, porque cuesta más una carretera que mantenerla.
Tan sencillo como eso. Bueno, en el día de ayer tuvimos en el Café con Leche, aquí en Boreal Televisión, tuvimos a Víctor Hito Bisonó. Víctor Bisonó, conocido por Hito. Hito Bisonó. Una conversación interesantísima porque nos fuimos casi a lo sociológico, luego a lo político y luego al diarismo de la política dominicana. Y hablábamos del tema de las primarias abiertas, que es un tema que sigue en la palestra pública y que hoy se podría conocer en la Cámara de Diputados después de que la gente del PRM se pusiera de acuerdo. Y más que todo de acuerdo, el acuerdo sería enviarlo a comisión, que es lo que aparentemente podría suceder en el día de hoy, si no hay un cambio de escenario y una decisión por la otra parte que se opone a las primarias abiertas y simultáneas. Si no hay una posición más firme y de que se conozca con la idea de rechazarlo, se podría, lo que marca es el camino más claro, es la tendencia a que vaya a una comisión especial designada por la Cámara de Diputados. Creo que eso es lo que va a suceder. Con eso se aplacan las aguas, hay un plazo también que tienen esas comisiones para rendir el informe, ya sea favorable o desfavorable, hacer algunas correcciones o modificaciones al proyecto, y esto podría dar una especie de respiro a ambos bandos. Y esa posición entiendo que podría ser la más ecuánime, porque ahí, reitero, podría dársele un tiempo con la salvedad de que también ese tiempo, como le decíamos ayer al diputado Hito Bisonó y precandidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, esto también facilita un tiempo para negociaciones, para amarres, para atar cabos y lograr el objetivo de una de las partes. Pero, reitero, hoy parece que todo está marcado para que el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas vaya a una comisión de la Cámara de Diputados. Creo que es una oportunidad muy única, muy apropiada y oportuna para que no solo vaya a un estudio, a ser estudiada por una comisión, sino que aprovechen ese momento para no enfrascarse única y exclusivamente en el tema de las primarias abiertas o cerradas, sino con sentido de oportunidad, ver otros problemas que tiene el sistema de partidos políticos en República Dominicana, examinar todo eso y pensar los legisladores, todos, no importa el partido político, qué legado pueden dar a partir de este momento al ejercicio de la democracia interna en los partidos políticos del sistema que se ha deteriorado, que la gente no cree en él, que lo que se ha impuesto es básicamente por esas cúpulas partidarias, el dinero, la compra de los votos internos. Y eso no va a contribuir a un desarrollo democrático de ninguna nación. Pero mira, Cabral, escúchame que te interrumpa. Yo he estado conversando con varias personas con relación al tema de las primarias abiertas o cerradas. Y en principio nosotros decíamos, bueno, esto le resta al derecho que tienen los militantes de un partido a elegir a quienes van a ser sus candidatos, a quienes van a presentar al electorado nacional en las candidaturas de esos partidos. Pero
he estado conversando, reitero, con varias personas, dirigentes políticos, incluyendo hasta algunos muy versados en política, que no son políticos partidistas. Y he llegado al convencimiento, casi al convencimiento, de que lo que le conviene al sistema de partido son las primarias abiertas. Porque lo que se tiene la idea es de que alguien puede influenciar en un partido para elegir el candidato o el contendor que le conviene a ese partido que podría ser el mayoritario o podría ser el que esté en el gobierno. Pero realmente eso no va a ser así. No hay posibilidad de que eso se dé. No la hay. Porque resulta que si usted es candidato, se supone que usted va a querer sacar la mayor cantidad de votos en un colegio electoral a favor de su candidatura. Usted va a querer que voten en la boleta de su partido. Y esa persona con el padrón de la Junta Central Electoral en el centro de votación que le corresponde va a votar por esa candidatura que a usted le interesa que vote por usted y no va a poder votar en otra. O si va y vota en otra, no va a poder votar en la mía. Y va a tener que ejercer el derecho a ese voto en el centro de votación que le corresponde en las elecciones nacionales. Entonces no hay forma de influenciar, a menos que usted no sacrifique una parte de su partido, que lo envíe a votar en el centro de votación que le corresponde por el candidato del otro partido. Esa sería la única manera, pero eso le restaría también voto a usted. No es lo mismo salir de unas primarias abiertas con un 50% de los votos que se hayan emitido, que salir con un 35% porque usted le dio un 15% para inflar a fulano de tal. Entonces, pienso que los líderes políticos deben revisarse porque en un sistema de partido como el nuestro, que ha caído con tanto crédito y que está viviendo un proceso de problemas, porque problemas en el PLD, problemas en el PRM. El que menos problema y tiene problemas aqueja es el PRD, porque Miguel Vargas Maldonado ha logrado cohesionar dentro de todas las posibilidades al PRD con ¿cómo se llama? El caballo de Troya que tiene ahí adentro, que es Guido Gómez Mazara. O sea, la cuña que tiene ahí adentro y algunos otros más. Hasta en el Partido Reformista, como decía Ito aquí ayer en la mañana, el problema es gravísimo. Entonces, cuando todos los partidos acusan problemas, esto podría ser una forma de rescatar, de que los partidos puedan tener una especie de relanzamiento. Por eso pienso, después de todas esas consultas, que ciertamente la ley de primarias con primarias abiertas y simultáneas le conviene más al partido, al sistema de partido, no estoy hablando de un partido, al sistema de partido, que las de padrón cerrado. Buenos días al camarada Juan Sebastián Ricardo y García. Buenos días, Atahualpa, buenos días, Ramón, y buenos días a todos. Tú tienes razón, pero no toda. O sea, en un estadio de transparencia, eso pudiera fortalecer a los partidos. Pero aquí los procesos electorales no se realizan en un estado de transparencia. O sea, se nos olvida, y a eso se refería ayer la doctora Milagros Ortiz Bosch, que desnudó las intenciones de Hipólito Mejía, que ya acaba de caer en un descrédito. Su coherencia acaba de caer en un descrédito y acaba de derrumbarse, sobre todo por la posición del PRM.
repito, en una situación de transparencia, de respeto a la ley, a la norma y de ética, pues eso sería lo recomendable. En todo caso, que los partidos decidieran elegir por primarias abiertas o cerradas. La lógica, yo estaría de acuerdo con las primarias simultáneas, pero primarias abiertas es una aberración, porque nadie tiene derecho, si no pertenece a una institución de tipo privado, ir a elegir. Las elecciones es para miembros electivos, las que son abiertas, para ya individuos, para candidatos a posiciones electivas. Pero los precandidatos de un partido deben ser elegidos por la membresía, la matrícula de esa organización, porque eso es lo que ordena la lógica y lo que ordena el buen derecho. Ahora, Atahualpa dice, bueno, pero esto fortalece los partidos. ¿En qué medida? Si hemos visto que la práctica de las últimas 4 o 5 elecciones, en el mismo día de las elecciones y antes de eso, es que los partidos poderosos que tienen toda una estructura informática con la plantilla electoral del país, saben cuáles votos deben comprar, cuáles cédulas deben comprar y cuáles votos deben mover con los recursos del poder. Y poco importa que sean simultáneas, porque identificadas las mesas electorales como las tiene el partido oficial, en un sistema informático envidiable, y donde cada dirigente sabe quiénes votan en su mesa y quiénes no votan y quiénes son del PRM, con los recursos del poder, y lo han demostrado, se pueden comprar cédulas para abstención de sufragio o comprar votos para sufragios directos. Entonces, de nada serviría la simultaneidad en materia de primarias, mira, porque se pueden comprar votos y comprar cédulas e influir en las elecciones de otro partido. Tú no estabas cuando yo estaba señalando el porqué de conveniencia de las primarias abiertas. Decía que, lo voy a repetir, que nos hemos centrado nada más en abierto, cerrada, pero no se le ha explicado a la gente qué son. He consultado varias fuentes. No hay posibilidad de influenciar a menos que no sea en desmedro de su propia candidatura. Porque cuando usted ejercería ese derecho, ese voto, en el centro de votación que le corresponde en las elecciones nacionales, con el padrón de la Junta Central Electoral. Después que usted ejerce ese voto ahí, que a mí me interesa que sea por mí, porque yo soy un candidato o un precandidato, yo no voy a mandarle ese voto a otra gente de otro partido para inflarle su candidatura, porque estoy sacrificando los votos míos. ¿Y por qué digo que favorece a los partidos políticos? Fíjense, en el último proceso del PLD, por ejemplo, en el año 2015, para las elecciones del 2016, que es el partido más organizado, solo se bailoteó el 10% de las candidaturas de ese partido porque fue reelección por reelección. La mayoría, o sea, el 90% de los candidatos que presentó el PLD fueron candidatos a la repostulación. Y solo un 10%. En ese 10% hubo muertos, tiros, heridos, galletas, agresiones, robo de urnas, quema de urnas, por un 10%. En la misma selección que hizo el PRM, ustedes recuerdan lo que pasó aquí en Santiago, que eran candidaturas que pudieron ser abiertas, pero se impuso. No, es que el diputado que va es el de Hipólito, fulano de tal, porque eso lo decidió el comité municipal. No se hizo como nosotros decíamos, el PRM tenía una oportunidad de oro y el mismo Partido Reformista. Como no tenían ese compromiso, ese amarre que tenía el PLD, podían haber hecho con procesos internos, dinamizando el partido, aplicando la democracia abierta. Pero terminaron como la fiesta de los monos todos. Entonces, con este método de primarias abiertas,
con la vigilancia de la Junta Central Electoral, usted va a tener un mayor control y va a tener la oportunidad de que no solo va a hacer este partido que va a hacer su proceso interno, su selección de los candidatos con sus miembros, sino que también va a tener una participación de la gente que no va a poder votar 2 veces. Pero hay que tener No va a claro poder votar 2 veces. que el problema de los partidos políticos, el deterioro, no es solo en el ejercicio de primarias abiertas o que se den cerradas, sino los mecanismos fraudulentos, turbios que se Pero emplean. precisamente Entonces, Cabral, con por eso, un proceso manejado por la Junta Central Electoral, se minimiza la posibilidad de la influencia de pero los lo que de queremos decir es, hay que ir más allá de ver el tema de primarias abiertas o cerradas, ver los mecanismos de participación internos en los partidos, cómo se elige a un ciudadano en ese partido, que no sea simple y llanamente el dinero, que ha sido ahora mismo el vector fundamental, que no se ve mérito, que no se ve qué propone. Entonces, Sí, esas experiencias... ese argumento de la compra de cédulas. No, yo no estoy hablando de compra de pero cédulas. que se han planteado, Juan Sebastián lo planteó ahí, eso no es... Eso ya en las elecciones nacionales. Eso no es tan determinante, Juan Sebastián. Bueno, yo no sé hasta dónde eso... Ustedes están hablando de primarias abiertas. Se va a votar con el padrón de la Junta Central Electoral. El documento para yo inscribirme, para votar por cualquier partido, es mi cédula de identidad y electoral. O sea, ¿cuál será la vigilancia? No, sí, Atahualpa. Lo de la compra de cédulas no solo opera de manera abierta y descarada en las mesas electorales el día de las votaciones. Es que es muy cómodo para un partido que dispone de muchos recursos en el poder para decir, nosotros tenemos preidentificados quiénes son los nuestros. Ahí trabajarán los candidatos nuestros. Pero podemos volcar recursos para aquellos que no son nuestros voten por determinado candidato en el partido opuesto. Y eso se puede porque el partido oficial tiene la estructura. Y no ha escatimado en el uso y abuso de los recursos del poder. Hasta el nivel de que en el 2012 creamos un déficit fiscal de 180,000 millones de pesos para que el actual presidente ganara en ese entonces las elecciones. Un déficit fiscal descarado, el peor de la historia, que nunca lo ha podido explicar Leonel Fernández. Entonces, todo el mundo sabe cómo se usan los recursos aquí. Tú sabes muy bien cómo son los centros del PLD. Para hablar de manera muy clara, bueno, esa gente se han organizado. Eso, bueno, eso es loable. Pero lo que se censura es el uso de los recursos. Es muy bueno, Ramón. Yo tengo los míos identificados en tal mesa, sabemos los PLDistas de casa. El PLD sabe qué PLDistas votan en cada mesa electoral de cualquier rincón del país. Es muy fácil entonces trabajar con los que no son PLDistas. Vamos a orientar el voto del contrario a base de recursos para que gane fulano. ¿Y cómo va a impedir eso la Junta Central Electoral? No hay manera. No hay manera. So pena de que con una simple denuncia del uso y abuso de recursos del poder, pues se invalide una candidatura que no ha pasado ni va a pasar en este país. Pero lo importante es en qué puede esto modificar el sistema de partidos. No visto única y exclusivamente centrado en el problema de primarias abiertas o cerradas. ¿Qué otras iniciativas hay que tomar para fortalecer el deteriorado sistema de partidos? El ejercicio democrático. Pero hay que verlo, hay que debatirlo. Vamos a publicidad y venimos en un momentito. Es el sentido de oportunidad que esto brinda, que parece que no se quiere aprovechar, porque los intereses políticos lo que están es con el sentido de cómo yo puedo volcar las elecciones a favor mío o de mi candidatura o de mis intereses. Eso es lo que hay que tratar de ir disminuyendo, que no se ha hecho aquí. Vamos a la pausa, porque yo vuelvo con que voy a tratar brevemente cómo han desnudado a Hipólito Mejía, pero vamos a una pausa. Si ya
has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Estos dos vehículos salieron a la misma hora desde aquí de Los Alcarrizos. Uno al Aeropuerto Internacional de las Américas y otro al Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Y tú crees que lleguemos hoy? No vamos a llegar hoy, ¿ves? ¿Cómo tú te metiste por aquí? Qué país tan lindo, compadre. Mira. ¡Adelanta! ¡Ay, su coco, ey! Esto es vida. Dios mío, pero... Señores, adelante. A la hora de viajar, si vive de Los Alcarrizos para acá, es mejor por aquí, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Piénsalo, analízalo, razónalo. Aeropuerto Internacional del Cibao, más cerca de ti. Y si te vas de aquí para allá, el aeropuerto está como si fuera el patio de tu casa. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El Encanto. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Cada día, con los primeros rayos del sol, se levanta un pueblo. Gente cuyos esfuerzos compartidos construyen futuro. Emprendedores que siembran con sus manos la esperanza de un mejor mañana. Y pueden ver los frutos gracias al apoyo de la cooperativa Mamoncito. Creemos en cada uno de nuestros socios. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Aquí estamos de nuevo con este bloque informativo. Quiero dos puntualizaciones muy breves. La primera es que respeto la opinión de Atahualpa, pero me adhiero a la posición asumida por una buena parte del país, por la mayoría de los partidos políticos de oposición y por instituciones de la sociedad civil, en cuanto a que los partidos políticos deben decidir por ellos mismos cómo elegir o cómo organizarse, atendiendo a la letra de la propia Constitución. En eso coincido también con el doctor Fernández. Y nadie me puede a mí obligar a elegir mis autoridades o a organizar mi partido por una disposición legislativa, porque eso es contrario también al principio de la igualdad que establece la Constitución de la República. ¿A qué me refiero? Bueno, tú no me puedes a mí forzar por una ley a que yo elija mis candidatos por primarias o me organice por primarias, porque una parte, el principal poder del Estado
se ha organizado y opera por delegación representativa. Si yo como partido digo que voy a organizarme y a elegir candidatos o autoridades por delegados, a mí nadie me lo puede impedir, ni me lo pueden imponer por una ley. ¿Por qué? Porque el propio Estado, el principal poder en que se sustenta ese Estado, que es el legislativo, opera y actúa por delegación representativa. Entonces, ¿por qué puede un poder del Estado y no puedo yo cuando la Constitución nos da los mismos derechos? O sea, eso es de mucha discusión. Y dos, quedó desnudado el argumento de Hipólito Mejía. Con las palabras pronunciadas anoche, con la versión dada anoche a la prensa por la doctora Milagros Ortiz Bosch, que dijo, cierto, nosotros en el año 2012 éramos entonces, o antes del 12, éramos entonces el sector disidente del PRD. Y en un diálogo para intentar transparentar los procesos electorales que fueran más diáfanos, más legales, menos traumáticos, más morales, más éticos, apegados a la ley, habíamos discutido el apoyo a una ley de primarias y habíamos llevado una carta al presidente de la República. Pero ¿qué pasó? Nosotros vimos que la práctica posterior de ese mismo año 2012 fue el déficit fiscal para volcar los recursos del poder, contrario a lo que estábamos discutiendo y al espíritu de lo que habíamos pretendido acordar con la carta que le llevamos al gobierno. Lo propio sucedió en el 2016 con la reelección del presidente Medina. Cómo se volcaron los recursos del poder. Eso nos ha obligado a nosotros a cambiar de posición. Ahí hay una imprecisión. Perdón. Pero déjame una imprecisión. Ajá. Héctor Guzmán, que es miembro del PRD, que estaba en el PRD en esa época, cuando sucedió eso, hoy se publica un documento que establece que el 8 de abril del año 2013, 8 de abril del año 2013, la corriente mayoritaria, que era la que encabezaba Milagros Ortiz Bosch e Hipólito Mejía en el PRD, fue al Palacio Nacional, se reunió con el presidente Danilo Medina en el año 2013, no en el 12. Y en esa comisión, yo no sé si a doña Milagros se le olvidó, estaba doña Milagros Ortiz Bosch, Jeanilda Vázquez, Orlando Jorge Mera, Hipólito Mejía, Sonia Guzmán, Sergio Grullón, Ramón Hipólito Mejía y Carolina Mejía. Sí, nadie, no es una imprecisión. ¿Podrá la doctora Ortiz Bosch tener cualquier lapsus con relación a una fecha? Ahora, ¿qué es lo que ella ha dicho? No son imprecisiones. Ella ha dicho nuestra posición inicial fue la de las primarias abiertas, pero luego nos dimos cuenta de que en el actual desempeño del proceso electoral eso no conviene. Entonces, ¿qué pasó? En el PRM ahora, según ella declaró, después de un amplio proceso de debates y de varias reuniones, las que culminaron el 24 de abril del 2017, la dirección ejecutiva del PRM decidió en la ley de partidos incluir el artículo que se oponía a las primarias abiertas. Y que esas decisiones ampliamente meditadas fueron tomadas con agendas debidamente ponderadas, debidamente conocidas y debidamente comunicadas. Y que desde ahí se sabe la posición del PRM y que nadie en ese momento pidió, diciéndole eso a Hipólito Mejía, que reconsiderara la posición que había adoptado el partido. Entonces, eso desnuda el repentismo de Hipólito de que a mí no se me invitó, que si usted no se le invita, que usted es único ahí. Nadie puede ahora negar la posición del expresidente Mejía, que está haciéndole el juego al oficialismo. Y se lo está haciendo desde hace tiempo. Porque aquí las noticias nunca mienten. Mamacita, ¿dónde está? Ah, mira aquí. Esta noticia, que yo la comenté por aquí, o creo que fue en Q. Momentito, que este internet está más lento que yo. Antonio Marte revela: transportistas se reúnen con Hipólito con Danilo por la puntual intermediación de Hipólito Mejía. Oigan,
un dirigente de un partido oposición haciéndole el juego a los bandidos del transporte para reunirlos con el presidente. Eso fue el miércoles 1 de febrero del 2017. Aquí está la noticia. Entonces, Hipólito Mejía no puede negar sus inexplicables coincidencias con la estrategia gubernamental, que no es ni siquiera con algunos aspectos de la política, con la estrategia política del gobierno. Eso no le habla a un dirigente de un partido de oposición. Y esa posición adoptada por Hipólito, que impidió el quórum en la sesión pasada de la Cámara de Diputados, es una aberración imperdonable, que lo desnuda como dirigente político. Pero el problema, vamos a ver lo esencial. Las primarias resuelven el problema de los partidos políticos, todo lo que estamos denunciando. Entonces hay que buscar otro mecanismo, hay que buscar otras iniciativas. Y este es el sentido de la oportunidad que estamos reclamando, que no se ve. Que lo que quieren es cómo hacer un chanchullo para favorecer a uno u a otro que tienen una coincidencia coyuntural. Bueno, yo quisiera entrar en otro tema. Miren, cada cierto tiempo se denuncian robos de infantes en distintos hospitales. El último fue el de la maternidad Doña René Clan, viuda Guzmán, del Hospital Estrella Ureña, aquí en Santiago de los Caballeros, donde una joven de 32 años dio a luz, digo joven de 32 años porque la esperanza de vida de los dominicanos ya ronda de 82 años, y una gente de 82. Una gente de 60 años es una gente joven, esto ya es una joven de 32 años. Dio a luz de melliza. Una señora supuestamente se ofreció para ayudarle a bañar las niñas y a cambiarlas, y entre lo que va y viene el hacha, pues se llevó una de las niñas. Hay un proceso de investigación donde inclusive se dice que el vigilante de turno de esa hora pues también está detenido. Hay varias personas que han sido detenidas para investigación. El director del hospital, el doctor Juan Ferreras, ha dicho que se está en ese proceso, que no va a poder, no da declaraciones para no entorpecer las investigaciones. Y todo eso usted lo ve que de vez en cuando salen, que se perdió un niño en la maternidad de Los Minas, que se robaron un niño del hospital. Y ahora que se está en un proceso de remodelación, de construcción de nuevos hospitales, pienso que estas instituciones, estas instalaciones, deben ser dotadas de un centro de monitoreo de cámaras, para cámaras de vigilancia, en toda el área y el perímetro de la construcción, de la edificación, del hospital, y dedicar justamente una sala para ese tipo de vigilancia. Porque no es posible que estemos de espalda a lo que es la tecnología en una época en que estamos viviendo tecnológicamente. Por eso, ojalá que los que están construyendo y remodelando hospitales, inclusive hasta escuelas, o sea, todo lo que tenga que ver con una afluencia de público alta, debe tener un centro de vigilancia. Era lo que planteábamos en otras oportunidades, antes de que empezara a funcionar el 911, que debía haber una disposición municipal, que un negocio que reciba un flujo permanente de personas estaría obligado a instalar un sistema de cámara de vigilancia para su propio control, y para también, en cualquier caso de que se produzca un hecho delictivo o un accidente o lo que sea, también podría servir de referencia para cualquier tipo de proceso. Lamentablemente, he llegado a la conclusión de que los funcionarios que hemos tenido son funcionarios que vienen de los años 70. Y otros que han ingresado, que son jóvenes, van quizás con la idea de
llegar a ese cargo y cobrar el cheque. Y ya llegué a lo que yo andaba buscando cuando brinqué en una patana y dije viva fulano y le hice campaña a fulano. Pero no llegan con iniciativas. Amén de la falta de una política definida desde el mismo Estado dominicano para, con miras al futuro, dotar a la ciudadanía de mecanismos de seguridad. El papel que ha jugado el 911 en términos de resolución de casos delictivos, en materia de accidente, de vigilancia, de control también hasta cierto punto de la delincuencia, es extraordinario. Y todo eso se puede complementar con otras acciones. No es posible que sigamos viviendo en una época tecnológica de espaldas a la tecnología. Estos centros de salud deben ser dotados como si fuera un quirófano. Deben ser dotados de una sala de monitoreo con un juego de cámaras que cubra todo el perímetro y las áreas neurálgicas de los hospitales y las escuelas. Pienso que ese debe ser un elemento a tomar en cuenta en este proceso de remodelación y construcción de hospitales y de remodelación y construcción de escuelas en nuestro país. A propósito, la experta directora del proyecto Hope, Esperanza, ¿verdad?, que tiene unos 22 años operando en el país y colaborando con el desarrollo de programas dirigidos al fortalecimiento de la atención materno-infantil, acaban de emitir un informe, y son gente que conocen al dedillo los problemas de... Nosotros estamos entre los dos países de la región, junto con Haití, con la tasa de mortalidad infantil más alta. Y el agravante de que, lejos de reducirse, está creciendo, he dicho, casi de manera exponencial. En un informe muy amplio, pero con conclusiones escuetas, el problema de los hospitales neonatales nuestros, o de la atención al servicio neonatal, radica en que hay una desatención completa a los protocolos básicos de bioseguridad. No usan guantes porque no tienen. No se lavan las manos porque a veces no hay agua en el hospital. No hay jabón quirúrgico para poderse lavar las manos. Y eso conlleva a que se desarrollen bacterias que son definitivamente perjudiciales para la salud. Como hay 3 tipos de bacterias en el Jaime Mota que está cundido de esa infección, que recientemente fue un estudio de las autoridades. A eso se suma también la falta de personal especializado, de enfermeras especializadas, de médicos especializados, de insumos e incluso de debilidades estructurales de los centros médicos de atención pública del país, que amén de la intervención, aún intervenidos también arrastran debilidades estructurales que contribuyen con el deterioro del servicio de mortalidad infantil en el país, de atención neonatal, e incrementa la mortalidad infantil. Repito, esas son las expresiones de un estudio hecho por el Project Hope, o sea, el Proyecto Esperanza, que tiene más de 22 años en el país colaborando con el desarrollo de programas de atención neonatal. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Miren, estamos pintando y arreglando cascarones de hospitales para que nada de ahí funcione. El problema de los hospitales es que no se les da mantenimiento, seguimiento después que se inaugura, se deterioran los equipos, todo ese tipo de cosas. A veces uno piensa que es a propósito para que todo eso se desplome y vuelva otra vez a construirse o reconstruirse, porque eso da dinero, aparecen las dádivas. El presidente Danilo Medina, en un acto que es correcto, en una decisión en cuanto a la oferta que hiciera o la sugerencia o el pedido del presidente Maduro en Venezuela de utilizar el país como nueva sede para un diálogo de paz
hizo bien en el sentido de que no era prudente que la República Dominicana lo fuera. Y sobre todo porque en el último diálogo, pues, el presidente Maduro, Nicolás Maduro, le hizo un desplante al país. En esta oportunidad va por la dirección correcta el presidente Medina de no aceptar el diálogo. Y sobre todo en víspera de unas elecciones para el próximo día, 20 de mayo en Venezuela, que a todas luces parece ser una mascarada electoral. Y un presidente con esas condiciones más otras internas de grupos paramilitares, la obstrucción a la oposición real, el que haya prácticamente sustituido a los que fueron electos por otros, eso no permite que ningún país acepte un diálogo de paz mientras imperen esas condiciones. Creo que debemos reconocer y aplaudir esa decisión que ha tomado el presidente Medina con respecto a la sugerencia de que el país fuese nueva vez la sede de un diálogo de paz en Venezuela. Pero no fue una sugerencia, Ramón. Y no puede ser una imposición. El presidente venezolano, en su fragor de la campaña electoral, él dijo que después de obtener la ganancia en las próximas elecciones del 20 de este mes, sí, el 20, él iba a convocar inmediatamente un diálogo para la paz y que ya había hablado con el presidente Medina para que la República Dominicana fuera nuevamente sede de ese encuentro. Abordado por periodistas a su llegada a Costa Rica, el mandatario dominicano expresó que él no había hablado con nadie y que él, bajo esa tesitura, él ponía en dudas de que él participara en una próxima reunión o que República Dominicana fuera sede de la misma. O sea, una respuesta algo incómoda a las posiciones unilaterales del presidente Maduro, que está en sus aprestos para entronizarse de manera ilegal en la presidencia de Venezuela. Esa fue la respuesta del presidente Medina. A él no lo habían llamado, o sea, desmintiendo públicamente al presidente Maduro. Nosotros debemos estar en otra cosa, los dominicanos. Y a propósito de Venezuela, el empresario, ¿cómo se llama? Luis Alejandro, que había presentado también una candidatura presidencial para las elecciones del 20, se retiró para apoyar a Falcon. Los venezolanos no tienen mucha esperanza con esto, se le ve la cara de una vez. Pero se está generando un movimiento, y ojalá que sea así, de ir más unificado a las elecciones contra Maduro. Sigo insistiendo que es una oportunidad para sacar a Maduro del poder con estas elecciones, aunque sea con el menos malo. Si el pueblo venezolano quiere salir de Maduro, tienen oportunidad ahora. Aunque esté descreído el proceso de que está amañado, cuando un pueblo dice no más, no más. Y los que no son partidistas son más que los que son militantes. Y aquí en República Dominicana tenemos prueba de eso. 1978, 2004, cuando todos los recursos del poder estaban en manos del presidente que buscaba la repostulación. Y el pueblo dijo no. Y lo sacó. Pero en otras condiciones, Atahualpa. Lo sacó. O sea, no es lo mismo. El país en ese momento vivía una quietud en términos socioeconómicos, políticos, económicos y sociales. Una quietud. Aquí. Con sus, sí, la quietud con sus escarceos políticos. ¿En qué periodo? En los dos. Todos. Menos en el Hipólito. Después del 1966, el país ha vivido con sus altas y bajas en un periodo de quietud socioeconómica. No es lo mismo en Venezuela ahora. Pero con más razón para sacar a Maduro. Sí, porque el desastre económico y el desastre político, la inseguridad
que se dan en Venezuela no existía en el 78 aquí. Pero precisamente, Atahualpa, es que el resquebrajamiento de la estabilidad económica de Venezuela, la desaparición de los elementos productivos, la destrucción de ese aparato de producción en Venezuela, todas las distorsiones graves en materia económica y la inflación obedecen a que el gobierno por populismo ha desordenado todo el espectro económico para mantener el clientelismo de una clase paupérrima que recibe esos recursos que están condenando a Venezuela a un derrotero irremisible. Entonces, ese clientelismo es en el que se apoya Maduro. Entonces, he destruido... Entonces, quienes van a votar son esos. Sí, pero Atahualpa, en base a ese clientelismo y al uso del poder, se les está impidiendo a los que no están de acuerdo a manifestarse. O sea, a los que no están de acuerdo se les impide organizarse en partidos. Se les impide, inhabilitan todos los partidos. No se les ha permitido. Falcón es un payaso de Maduro. Todo el mundo sabe que ese tipo es un payaso. Que ese tipo fue la versión venezolana de la Jara Burgos. ¿O no? No. 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 No, no. No, porque él es disidente desde hace tiempo de No, Maduro, no es pero un es asunto de disidente cosas. 28 Pero años, ¿quién puede ser peor que Maduro? Es la pregunta. Ese señor sabe que no concita ni atrae, por las razones que fuere, las simpatías de aquellos que se oponen a Maduro. Venezuela está dividida. Ahora, en esa división deben permitirse que las fuerzas se correlacionen y participen. Pero no, yo tengo el poder electoral bajo mi férula, bajo mi control. Inhabilito todos los partidos políticos, inhabilito todos los candidatos que no me convienen. A todos. Y el que no lo inhabilito, lo expulso del país. Tomo la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el poder supremo de Venezuela, y la mando al diablo y la exilo. Y la sustituyo. Y la sustituyo violentando la Constitución de la República. Entonces, el problema no es que tú crees esa base y has destruido los estamentos económicos de Venezuela por ese clientelismo. Es que tienes que permitir a los que no están de acuerdo con ese método de gobierno a que se manifiesten. Pero y eso es lo que no hace Maduro. Lo que yo hago es comparar, por eso, lo que yo insisto es que cuando un pueblo dice que no, es que hay demostraciones de que se sale del dictador. En el 78, Juan Sebastián. Sí, eso el es verdad. 78, Joaquín Balaguer tenía un clientelismo montado. Estaba la Cruzada del Amor, que le decían la Cruzada de la Mordida, que era lo que es hoy Solidaridad. La Cruzada del Amor es la que sienta, la que da el primer paso para lo que hoy tenemos como programas sociales. Las botellas en el 78, la guardia del país al servicio del régimen con bayonetas caladas y pañoletas rojas en las bayonetas. Sí, pero impidieron... Intelectuales dando charlas por todo el país. Joaquín Balaguer es la paz. Joaquín Balaguer es la paz. Joaquín Balaguer es la paz. Sí, pero se impidió el sufragio. Se inhabilitó. No, estoy hablando que todos los recursos del poder estaban en las manos de Joaquín Balaguer. Y la gente dijo, es para afuera que va. Perdóname, ¿por qué dijo que es para afuera que va? Porque con todos los recursos en las manos no se inhabilitó a ningún candidato. No se le impidió a ningún partido ejercer su campaña. Se permitió el sufragio con sus accidentes. Pero se permitió el sufragio. Pero Balaguer tenía la Junta también. Y dieron un gacetazo. Y el país se manifestó. Lo del gacetazo, Ramón. No, pero no lo distorsiones. La Junta Central Electoral estaba en manos de Joaquín Balaguer. Oye. Y lo sacamos. Lo del gacetazo y lo que sucedió después de ahí, la versión que mejor debe conocer el país es la del doctor Castillo, porque habían 4 provincias que habían que hacer elecciones complementarias y Peña Gómez dijo no nos conviene, cedan las 4 senadurías, no nos conviene. Lo que pasó en La Vega fue una barbaridad. Pregúntenle al doctor Marino Vinicio Castillo, amigo íntimo de Atahualpa. Pregúntenle al doctor Castillo.
Pero a Peña Gómez cuando le plantearon, mira que hay, ay no podemos arriesgarnos. Pero dejando a un lado sí, deja esos eso y vamos a lo que estamos planteando. Que en el 78, con todo y las bayonetas caladas y la banda colorada en la calle, Sí, todo eso. matando gente. y con todo lo que tú dices, la cruzada de la mordida, que hizo con mucho menos recursos, 1000 veces lo que han hecho los programas sociales de estos gobiernos PLDistas. Y a ver quién me lo puede negar. Ahora, no estoy defendiendo eso. Pero nadie te ha dicho que... no estoy estoy diciendo, defendiendo eso. lo que estoy planteando es que ese clientelismo que tú dices que existe hoy en Venezuela y que ha existido y que existe aquí, estaba en República Dominicana No, en el señor. 78. Pero no había señor. inhabilitación ni de Pero por partidos ni de Dios, candidatos. Y la represión no existía. No, Sí señor. existía. Y un Balaguer que arrastraba la persecución, el crimen, todo eso es verdad. Y como es verdad, el pueblo se cansó de Balaguer, evidentemente. Entonces, pero mire, y no había en el 78, no había un colapso económico. Pero Había estabilidad económica. no, tranquilidad. Digo, Aquí estabilidad no ha habido nunca. ¿cómo que no ha habido? No. Balaguer duró con los sueldos congelados hasta el 78 que salió, pagando 62 pesos con 50 centavos un Sí, salario mensual. Y reconstruyó el país sin deuda externa. Pero Juan Sebastián, no estamos discutiendo eso. Si tú quieres entrar en esa materia, va a entrar. Estoy hablando de las la participación electoral. Tocando esos aspectos. Estamos hablando de las condiciones que se dan en los pueblos cuando hay situaciones que los afectan. Hoy más que nunca Venezuela tiene la oportunidad de salir de Maduro. Estoy poniendo, quizás no son iguales los dominicanos y los venezolanos, porque aquí los dominicanos echamos el pleito. En el 78, con todo en contra, solo salió una consigna que se llamaba cambio sin violencia. Y eso se le metió en el corazón y en la mente a la gente. Sí, pero se le permitió votar a la gente en un estado de tranquilidad. No, de tranquilidad no, Sí, ¿cómo de fue? represión. ¿Hasta qué represión? El pueblo salió a votar, hermano. Perdóname, El pueblo salió a votar. Atahualpa, bueno, cuando tú termines, como dice la canción No, de es que Juan no López, podemos hacer, cuando yo no te podemos olvide, hacer así. Es que el pueblo salió a votar Pero en medio de represión y de claro. guardia y de hurto de urnas. vámonos. venció todo eso. Eso es cierto en el 78, porque ya Balaguer venía desgastado. Pero Tan desgastado que volvió en el 86, miren que ¿Me desgaste. puedo expresar? son circunstancias ahí. No me mezcle, ¿Me puedo no me expresar? mezcle antojadizamente. Me puedo expresar. No podemos confundir. Pero había participación de una carajo. oposición. No, ya yo concluyo. Había la participación de un candidato que el pueblo lo aceptó, que fue don Antonio Guzmán. Eso es cierto. No estaba inhabilitado. ¿Terminaron? Terminé. Sí. En el 78 no es la misma circunstancias de Venezuela. Con todos los acontecimientos que ocurrieron y al pueblo no se le reprimió, se le permitió ir a votar. Y en el lenguaje de la sociología política no podemos confundir el clientelismo político con el clientelismo social, que son cosas diferentes. Podía haber clientelismo político cuando Joaquín Balaguer, como lo hay ahora, exponencialmente mucho mayor, ¿verdad? O sea, solo en un ministerio hay más botellas que todos los nombrados en los gobiernos de Balaguer, en todo el gobierno. Pero sigue analizando la situación, porque es que tú caes en otra cosa. Perdóname, Atahualpa. Solo las nóminas incorrectas descubiertas por USAID en el Ministerio de Salud Pública. La sola de eso supera 2 veces la nómina completa de todo el gobierno de los 12 años. Pero no entremos en esos detalles. No se puede confundir el clientelismo político con el clientelismo social. Sin brica a veces. Lo de Sin Venezuela, brica, tú lo sabes. Perdón, Ramón, lo de Venezuela no es clientelismo político. No es que yo tenga un equipo trabajando a mi favor. Es que yo he revuelto la economía, le he llevado a un estado de quiebra por repartir lo poco de riqueza que tenía Venezuela para lograr estamentos sociales, que es diferente. Ahora, si usted quiso hacerlo... Una pregunta sin ánimo de entrar en más allá. Entonces,
lo que tiene Maduro no es un clientelismo político, es un clientelismo social. ¿Tú me lo puedes definir eso? Porque si es un clientelismo social, se supone que es lo que está creando otro sector de clase, un crecimiento de la clase pobre, está emancipando. Pero es que se imbrica, Atahualpa. Estaría emancipando. Esa vivienda, del programa de vivienda de que hizo Balaguer, es una proyección social, pero se imbrica a lo político. Tú no lo puedes separar muy fácil. Si está haciendo ¿cómo se llama? Un clientelismo social, está emancipando a la clase pobre. Eso tampoco es cierto. No es cierto. Hay corrupción y siempre hay repartidera entre políticos de las viviendas, de los programas sociales. Lo hay. Y lo hubo en el gobierno doctoral. Pero vete ahora mismo ahí al hoyo de Chulín, o vete ahora mismo al Congo y pregúntame si la gente que vive ahí son políticos. Tenga. No. Por eso un pueblo, cuando enterraron al viejo, se volcó a llevarlo al cementerio. Esa gente que está en el Congo le tienen un agradecimiento sentimental a Balaguer, no al reformismo, a Balaguer que le dio la vivienda. Desviamos el tema siempre. Pero vámonos a Venezuela. Con conceptos que terminan siendo planteados en términos absolutos y no lo son. Una cosa es que usted cree una clase política y usted lo alimente con recursos del Estado. Y otra cosa es que usted coja los recursos del Estado porque él no ha reivindicado las clases sociales venezolanas. Él lo que ha hecho es destruir el aparato productivo para que los venezolanos compren gasolina 10 veces por debajo del valor de la producción. Y eso tampoco ha contribuido a que las clases sociales venezolanas salgan de su situación. Sigue en los mismos niveles de pobreza, solo que ahora en una destrucción del aparato productivo, alimentados en parte por esa destrucción. Ahora los pobres son más. Yo coincido contigo. En Venezuela los pobres son más. Pero yo coincido contigo. Ahora a los pobres tradicionales, mira a ver si ha desaparecido una favela en Venezuela. Han crecido las favelas. Pero ahora se le ha sumado la clase media sobre la cual descansa la producción de un país que ha tenido o que huir de Venezuela o que fuñirse por la destrucción del aparato productivo. Señores, la inflación para este mes de mayo es de un 1048%. 1048%. Entonces, pero ahora, ¿cuál es el problema? Si usted tiene ese manejo de Estado, si usted quiere coger los recursos, destruir el aparato productivo y tener una base social que lo apoye, usted debe permitirle a quien no está de acuerdo que se manifieste. Y en Venezuela eso no se permite. Te descalifico los candidatos. No te permito que tú constituyas partido. El aparato gobernante, la base gobernante del Estado, te la desconozco, te la tumbo y te la exilo. Y te la sustituyo con mecanismos antidemocráticos y anticonstitucionales. Entonces, no es lo mismo que la oposición ahora pueda manifestarse a través de líderes que conciten esa atracción, que es lo que pasaba en el 78 con todo que lo hubo, nadie lo puede dudar. El pueblo fue a votar a las urnas en un estado de tranquilidad. No es lo mismo en Venezuela. No, en un estado tenso, casi militarizado, con la guardia en la calle en el 78, Juan Sebastián. No nos vamos a hacer los suecos. Perdóname. En el 78... la guardia estaba en la calle. Y 2 días antes salieron con bandera colorada. Y 2 días antes salieron a hacer patrulla, a quitar cédula y toda esa vaina. Sí, el buste suyo. ¿Cómo que no? Tú me dices bien buste. Yo voy a buscar los periódicos de la época. Buste suyo. Que es quitando un cédula, retrato de la realidad. Pero mira, ese discurso tuyo. Ahora voy a preguntar a los dos. Sí. Esa guardia en la calle impidió que alguien ejerciera el sufragio. Mucha gente no fue a votar también. Perdón. Pero con todo y eso, el pueblo dijo, vamos a votar y vamos a salir de Joaquín Balaguer. Un país se volcó. Correcto, entonces, se volcó. Ese país se volcó porque fue a votar. Sí, claro. Se le impidió. Sí, se no me vengan a hablar no. de Guaya, como si siempre lo habían. Pero se les impidió votar. Se descalificó a algún partido. Se descalificó a algún candidato. Eso sí es verdad. No se descalificó a ningún No se le permitió a todo el que quiso ir fuera. Porque se tenía la idea de que se tenían todo, la Junta Central Electoral, el poder militar, el poder de los cuartos, el proselitismo, la vaina, todo lo tenía Joaquín Balaguer, que se ganaba como quiera, como ahora que dicen los PLDistas que ganan como quiera con cualquiera. Los poderes no son así. Y además, una cosa, ese tipo de discurso
o esa posición es lo que tiene amedrentado al pueblo de Venezuela. Pero ¿cómo tú El discurso ¿Cómo tú sabes hacer campaña? discurso debe ser, ustedes son partidarios, a la calle, a quemar, no, porque la rebelión es importante cuando no se hace caso. No. Ahora el discurso es todos contra Maduro. ¿Pero y cuáles son los todos? El pueblo de Venezuela. Pero, el pueblo perdón, de Venezuela. Los pueblos, Atahualpa, se mueven social y electoralmente en base a liderazgos. Y cada vez que hay un líder, Maduro o lo tranca o lo exila. Entonces, ¿por dónde se manifiesta ese pueblo? ¿Para elegir a quién? ¿Y tú crees que a un payaso como Falcón. ¿Y tú crees que no, el payaso lo está diciendo tú? Porque quizá yo soy quien estoy diciendo el payaso y estoy ofendiendo a los payasos. Porque Capriles, ¿tú crees que Capriles es el líder de Venezuela? No sé si él sea o no sea el líder de Venezuela. Pero yo creo que, ¿usted por qué dijo que tiene similitud con la Jarabuyo? Perdón. Yo creo que literalmente este está jugando un papel de canalla, si se quiere, en esa realidad. Perdón, eso que lo quieran o no a un candidato. Usted debe permitir que la oposición elija candidatos, constituya partidos y usted los inhabilita para que nadie pueda ir a hacerle sombra. Y quiere decirle al mundo que sus elecciones son transparentes. Bueno, ese es el resultado. Yo mi discurso es ese es el resultado de haber llevado al poder a ineptos con cierta, lo que se llama la protervia, el talento, gente ineptos con algún talento, pero con una ausencia absoluta de probidad. Tú estás como Bolívar, que el talento sin probidad. Bolívar. Ese es el resultado, y no solo me refiero a Maduro, sino a quien lo llevó ahí también. Usted ha sido un antichavista todo el tiempo, porque usted siempre vive criticando los movimientos de izquierdas y progresistas. Defiendo lo que Chávez hizo de bien y critico lo que hizo de mal. Pero la economía de Venezuela no empezó a derrumbarse con Maduro, sino con Hugo Chávez. Vamos a hacer una pausa, pero te voy a decir una sola cosa. Así de sencillo. No estoy de acuerdo con el candidato que es un títere de Maduro. Voy y voto en contra, en blanco. Le pongo el nombre del candidato. No es así la tendencia social. Ese es el discurso. El discurso es demostremos el que no estamos de acuerdo con lo que es Maduro. Pero es que ese demuestra que no es confiable votar por él. Porque es un pues fúmate a Maduro entonces. Por eso que se va a quedar Maduro. Pero ese es el discurso que él quiere que se mantenga. El miedo, el temor, no se puede contra ese muro. Es una realidad, Atahualpa. Es una realidad que tú no la puedes ignorar. Eso es lo que no se debe ser. Entonces esas impugnaciones lo que ha dado es un candidato único. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad.
Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Ahora la suerte vendrá por partida doble con Colección de Lujo TUE. En cada sorteo, 2 participantes tendrán el lujo de probar su suerte y ganar vehículos Infinity, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Premium Samsung. Hasta 5 millones de pesos en premios para cada ganador. Participa canjeando 10 puntos y demás por boletos. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales. La Sirena, Superpola. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Los accidentes han cobrado miles de vidas en nuestro país. Tú puedes contribuir para que eso cambie. Cada persona al volante es un agente de tránsito. Un mensaje o llamada telefónica no es más importante que tu vida. Al manejar, no uses el celular. Respeta las luces, el paso del peatón, usa el cinturón y conduce con prudencia. No más personas lesionadas, ni muertes por accidentes de tránsito. La velocidad excesiva no conduce a nada bueno. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Bueno, estamos de regreso. Gracias a ustedes por la atención prestada. Danilo González, vamos a hablarles sobre lo que acontece en este mundo del deporte. Bueno, tenemos la información que sale en el día de ayer por Major League Baseball. Atención, Cabral de la Torre. Y es que los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston estarían llevando su rivalidad a Londres, la capital de Inglaterra. Partidos oficiales de Grandes Ligas. Y claro que es una buena información para Major League Baseball porque el béisbol de las Grandes Ligas se va internacionalizando. Eso es positivo, que países de poca tradición beisbolera se jueguen partidos oficiales y que se conozcan nuestros peloteros, tanto de Estados Unidos como los peloteros latinos que juegan en las Grandes Ligas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos peloteros han nacido en Londres, Inglaterra, han jugado en Estados Unidos, han jugado en las Grandes Ligas? Yo estoy investigando apenas 2. Uno en 1945 y el otro recientemente. Entonces, ¿cómo es posible que las Grandes Ligas para el 2019 le otorgue la sede para que se juegue esta serie de 3 partidos entre 2 equipos de tanta tradición en la Major League Baseball, que son Yankees y Boston? República Dominicana ha dado más de 700 peloteros desde que llegó Osvaldo Virgil. Y de verdad que seguimos siendo el hazme reír. ¿Cómo es posible que somos la vergüenza? La vergüenza de Estados Unidos en términos de estadio. Nuestros peloteros. No hay un pelotero con más talento que el dominicano. El cubano tiene talento, el venezolano, el puertorriqueño. Pero no hay un pelotero como el de República Dominicana. Entonces, recientemente en Puerto Rico, en el estadio Hiram Burton, se celebró una serie entre los Minnesota Twins y el equipo de los Indios de Cleveland, ahí mismo a media hora de República Dominicana, o menos, 15, 20 minutos. Vimos unos palos de los dominicanos Edwin Encarnación, José Ramírez. Y me voy un poquito más lejos. El pasado Clásico Mundial de Béisbol, que lo ganó finalmente Estados Unidos, en ese estadio de Miami, el Marlin Park, casi 40,000 fanáticos, el 85% dominicanos. Dijo José Bautista: cuando yo salí al terreno de juego, yo pensaba que estaba en el estadio Quisqueya.
Fanáticos que pagaron sus boletos, la estadía, el hotel, para ir a Estados Unidos, para ir a Miami a ver ese partido o esta serie de República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos estadios acorde con lo que exige Major League Baseball para que se puedan jugar partidos oficiales de grandes ligas en República Dominicana? Por ejemplo, en México, la NBA en los últimos años han hecho partidos oficiales de la National Basketball Association, unas arenas preciosas que ha construido el gobierno mexicano a través del gobierno y el sector empresarial. Escuché a Juanchi Sánchez, parte de los directivos de Águilas Ibaeñas, burlándose de los dominicanos, en cierto modo, diciendo que se pueden montar partidos oficiales de grandes ligas aquí y que el estadio eso es lo de menos. O sea, que en esa basura que se llama Estadio Cibao, en ese chinchorro, se puede jugar béisbol porque tiene los estándares, los parámetros que exige Major League Baseball. El Estadio Quisqueya, otra porquería. Y el Estado Dominicano está invirtiendo en una cabina 117 millones de pesos para que se pueda reacondicionar el palco de prensa. Hay que dar 4 millones o 3 millones de dólares para el derecho de que se jueguen, para que la Grandes Ligas te dé esos, el derecho de que se puedan jugar los juegos oficiales en X país. Pero en Puerto Rico hubo un empresario que dio 3 millones de dólares, pero le sacó mucho más de 3 millones de dólares. Los 3 días se llenó por completo el Hiram Burton. En cuanto a la televisión dentro y fuera de Estados de Puerto Rico, un éxito total, lo que es la publicidad, lo que es el mercadeo, todo lo que envuelve un partido de béisbol de grandes ligas. Entonces, vamos a ver, será en el 2050 cuando mis nietos, tal vez mis nietos podrán sentarse en un estadio que sea un estadio de gente, porque estos estadios que tenemos en República Dominicana tienen más de 60 años. A propósito de Águilas Ibaeñas, ya que mencioné a Juanchi Sánchez, como digo una cosa, digo la otra. Hay una puja, como siempre, como ha ocurrido. Ustedes saben que hay 2 grupos, 2 bandos dentro del conjunto de Águilas Ibaeñas. Un bando que está compuesto por Chilote Llenas, Equilio Hernández, y el otro bando compuesto por Juanchi Sánchez y sus hermanos y otros empresarios que conforman lo que es el equipo de Águilas Ibaeñas. En su momento yo critiqué esto porque 9 años sin ganar un campeonato y esos problemas internos que tenía el equipo de Águilas Ibaeñas en las esferas, entre ellos, se reflejaba en el terreno de juego. Sus problemas internos, un grupo quería que le fuera mal para el otro llegar, el otro quería que le fuera mal para el otro. O sea, qué bueno que llega Maniacta, Lino Rivera, se invierte y las Águilas Ibaeñas, después de 9 años, logran la corona que quería Santiago y parte de todo el Cibao. Pero aparentemente en las últimas semanas existe esa crisis dentro de Águilas Ibaeñas y eso es normal y eso ha ocurrido en otros equipos. Pero ¿cuál es el problema de hoy día? Que a Chilote no lo quieren ahí. A Chilote Llenas no lo quiere el grupo de Juanchi Sánchez y a Winston Llenas, que es un caballero, una delia de persona, un tipo que tú lo llamas y te abre las puertas de su oficina siempre. Pero también en la vida hay ciclos que se cumplen. Chilote Llenas fue jugador de las Águilas, fue manager exitoso de las Águilas Ibaeñas, fue presidente de las Águilas Ibaeñas, capitán de Águilas Ibaeñas, todo. Entonces, ya sería bueno que Chilote deje a un lado y que pueda delegar funciones. No que se vaya del equipo de las Águilas Ibaeñas, sino que lo coja suave y que le deje eso al grupo de Juanchi Sánchez o que en el grupo de Kirby y Juanchi se pongan de acuerdo. Porque lo que queremos es el éxito del equipo de Santiago. Y ganaron ya un campeonato. Después de ganar la corona, vamos a venir con los mismos chismes del pasado para que se refleje en el terreno de juego y le va a llamar para la próxima temporada. Entonces, ¿qué positivo Danilo González debe de decir o puede decir de Juanchi Sánchez? Como ese señor no hay un mercadólogo, ese tipo sabe vender.
Él es quien tiene la comercializadora. Claro, el grupo de Kirby Hernández dice, bueno, tú tienes la comercializadora, pero también quieres parte de lo que es el engranaje del conjunto. Entonces, sería bueno el grupo de Kirby que se encargue de la operación del equipo y usted, Juanchi Sánchez, de la comercialización. El problema es que no hay uno solo del grupo de Kirby Hernández que tenga la capacidad de vender el equipo de las Águilas Ibaeñas como lo hace Juanchi Sánchez. O sea, independientemente usted esté de acuerdo o no con Juanchi Sánchez, ese es el caballo de Águilas Ibaeñas. Ese es el tipo que te vende un anuncio, 6 millones, 10 millones, 12, porque sabe del negocio. Entonces, ¿quién? Fabio Jorge. No tiene la capacidad para vender. Si Fabio Jorge, por ejemplo, coge ese equipo de las Águilas, se va al piso. No sabe mercadear, no sabe de eso. El doctor Gobaira, tampoco. El que sabe de eso es Juanchi Sánchez y ustedes deben de saber eso. El que sabe mercadear, comercializar ese equipo es Juanchi Sánchez. El único que genera cuartos. Ese tipo sabe hacer dinero. Usted podrá estar de acuerdo o no. Entonces, siéntense en su mesita redonda, tómense un café y traten de que las cosas salgan bien para el próximo torneo. Pero a Danilo González le gusta el grupo de Juanchi Sánchez, porque el éxito se vio con Maniac, Talino Rivera. No vamos a volver al retroceso, a unos chismecitos para que se reflejen en el terreno de juego. Pónganse sí de acuerdo. Pero el hombre clave en Águilas Ibaeñas es Juanchi Sánchez. No me cabe la menor duda. Sabe vender el equipo, un conjunto exitoso, y el hombre sabe de eso. Entonces, si usted no vende, ¿qué es lo que usted está fuñendo? Si usted no sabe de mercadear un equipo, ¿qué es lo que usted en broma? Si ese es el que te trae los cuartos, si ese es el que sabe del negocio, vamos a dejar ese hombre tranquilo. Que ese es el que sabe de eso. Y le ha callado la boca a todos ustedes. Porque sabe vender. La vida se mide en base a resultados. Solo de que vamos a tener, no, el tipo trae cuartos, que es lo que se necesita para usted poder competir al máximo nivel, como lo hace Águilas Ibaeñas. Entonces hay unos teóricos que fulano, pero esos teóricos no salen a vender, no salen a buscar cuartos para el equipo, no saben comercializar el equipo, nunca lo han hecho. Entonces eso es lo que pasa. Ojalá y que todo salga bien dentro del conjunto de Águilas Ibaeñas, donde tengo muy buenos amigos. Mi respeto para Kirby Hernández, mi respeto para Winston Llenas. Pero la vida útil de un pelotero, mayormente en términos de deportes, tiene su ciclo. Yo creo que el ciclo de Chilote Llenas está ahí. Exitoso. No tengo ni puedo hablar mal de Chilote. Una carrera hermosa, envidiable, pero todo tiene su ciclo. Eso es lo que hay. Para irme, rapidito, baloncesto de la NBA. Ayer Houston derrotó 112-102 al equipo del Jazz de Utah. Avanzan los Rockets a la final de la conferencia del oeste. Damon Green, con 19 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, llevó al equipo de Golden State a superar 113-104 al combinado de New Orleans. Chris Paul, de Houston Rockets, estará en su primera final de conferencia en su carrera de 13 temporadas en el baloncesto de la NBA. Encestó su mayor cantidad de puntos en playoff, 41, 8 triples, 10 asistencias y no perdió ningún balón. Es el primero en poner estas estadísticas, las estadísticas de bolas perdidas, que son oficiales desde la temporada 1977-1978. Houston Rockets va por primera vez a una final de conferencia desde el 2015. Han encestado 10 triples o más en 16 partidos de manera consecutiva. Entonces, eso es lo que hay de NBA. Hoy en el TD Garden de la ciudad de Boston se estará enfrentando los Sixers de Filadelfia y el equipo de los Celtics. Me parece que gana el conjunto de Boston y de esa manera avanzarían a la final de la conferencia del este. O sea que ya en el oeste está todo definido, la final de la conferencia oeste entre Houston Rockets y el conjunto de Golden State. Entonces vamos a ver qué ocurre entre Boston Celtics y el conjunto de los Cleveland Cavaliers, que se van a medir en la final. Señores, gracias por la atención prestada. Danilo González estuvo con ustedes. Nos vamos a una breve pausa y al regreso el café con leche con Atahualpa Ramírez, Juan Sebastián Ricardo y Cabral de la Torre.
Televisión presentó. Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.